Muy buenos días. Esta semana nos estamos ocupando con Juan, el apóstol del amor. Y tenemos, la verdad, bastante material para hablar acerca de Juan, no tanto por la información sobre hechos concretos de su vida, sino por el Evangelio que escribió, las epístolas y también por el libro de Apocalipsis. Hay muchas indicaciones del carácter de este hombre y cómo el Señor le transformó. El domingo Germán nos decía que aquel que fue llamado por Jesús hijo del trueno fue cambiado o fue un trueno calmado porque experimentó cambios maravillosos. Por ejemplo, fue cambiado por la persona de Jesús, decía Germán, fue cambiado también por el poder de Jesús, contemplando los hechos milagrosos, y también fue cambiado por la pasión de Jesús. Así este hombre joven, tal vez el más joven de todos los discípulos, que se recostaba cerca del pecho de Jesús allí en la última cena, cautiva también nuestros corazones y nos presenta verdaderos desafíos y ejemplos que nos ayudan en nuestra vida cristiana. En el día de hoy tenemos 4 referencias donde se describe algo sobre su vida, sobre su ministerio posterior con los hechos de los apóstoles, pero también donde él se llama a sí mismo como una manera de encubrir su persona, aquel al que amaba Jesús. Y sin duda que esto nos impacta de manera especial y deja delante de nosotros pensamientos alentadores y desafiantes, porque precisamente en nuestra pregunta devocional en este día es: haz un ejercicio de imaginación. Si Juan se describió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿cómo te describirías a ti mismo? Aquel al que amaba Jesús. Realmente nos impacta el que Juan haya escogido esta manera de encubrir un poco su propio nombre, pero transmitirnos una convicción que le marcó, que hizo verdaderamente la diferencia. En los devocionales de la semana vamos a estar reflexionando sobre aspectos de su biografía. Vamos a intentar también compartir algunas cosas de la tradición, información bastante fidedigna que nos aporta información sobre la vida del apóstol Juan, como la de otros discípulos que estamos estudiando a lo largo de estas semanas. Sin embargo, en esta mañana yo quiero centrarme un poquito en que, aunque en el Evangelio de Juan él no incluye la mención de su propio nombre como autor, las evidencias apuntan con una claridad meridiana a que fue precisamente el que conocemos como el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel que llamamos en esta semana el apóstol del amor, el autor de este evangelio. Hay 2 tipos de evidencias en este estudio del evangelio de Juan. Una es la evidencia interna y otras son las evidencias externas. Hoy vamos a centrarnos por un momento en las evidencias internas del evangelio. Podríamos decir primeramente que el autor era un hebreo de Palestina, porque mientras Mateo, Marcos y Lucas prestan atención mayormente a la actividad desarrollada por Jesús en Galilea, este evangelio se fija de modo especial en los hechos que tienen lugar en Jerusalén. Si bien es cierto que aparece mencionada Galilea en distintos momentos, básicamente la mayoría de los milagros y las conversaciones que Juan relata en su evangelio están centradas en una ubicación muy especial, la ciudad de Jerusalén. También él pone de relieve
que determinadas fiestas del calendario judío parecen marcar los momentos escogidos para el Señor para entrar en la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en la Pascua, en el capítulo 2, versículo 23, y luego en el capítulo 11 y el versículo 55. La Pascua, ese momento tan especial, una fiesta que quedaría marcada realmente porque en ella el Cordero de Dios habría de sacrificarse para nuestra salvación. También es mencionada en Juan capítulo 7, versículo 2, la fiesta de los tabernáculos. Luego hay una fiesta, la del capítulo 10, versículo 22, que es la dedicación del templo. Esta es una fiesta instituida posteriormente a las señaladas en el Pentateuco, porque recordaba la liberación efectuada por Judas Tadeo para restaurar los sacrificios que habían sido suspendidos por Antíoco Epifanes. Así que en esa fiesta el Señor también sube a Jerusalén y participa de ella. Y hay también una fiesta no precisada que es mencionada en el capítulo 5, versículo 1. Así que esta relación simultánea de Jesús con Jerusalén y con las festividades judías es uno de los elementos de composición que contribuyen a dar al texto del Evangelio de Juan un colorido muy peculiar, diferente al resto de los evangelios. Y estos detalles son los que caracterizan al autor como un auténtico judío profundamente religioso, buen conocedor de las tradiciones y de las expectativas del pueblo, pero también un judío que ha encontrado en Jesús de Nazaret el Mesías prometido, el Salvador y el Señor, aquel de quien escribieron en la ley Moisés y también los profetas. Como hemos dicho, la ocupación de Juan era la de pescador. Junto con su hermano Jacobo y su padre Zebedeo trabajaban en ese oficio cuando Jesús les llamó a seguirle. Probablemente su madre Salomé se llamaba Salomé y es también prima o hermana de María, por lo que ya también lo señalaba Germán el domingo, Juan pudo ser primo hermano de Jesús. La madre de Juan fue quizá de aquellas mujeres que acompañaron al Señor sirviéndole con sus bienes. Y en Mateo 20, ella es la que solicita para sus hijos un lugar especial en el reino. Como hemos dicho, no se menciona a sí mismo, pero entendemos que era aquel discípulo de Juan el Bautismo que junto a Andrés es mencionado en el capítulo 1 y el versículo 40, y así podemos ver a Juan acompañando a Jesús en su primer viaje por Galilea y más tarde, junto con sus socios, abandona la pesca para seguir a Jesús. Juan se convertiría en el apóstol del amor, sirviendo al Señor como pastor de la iglesia de Éfeso, la cual él dirigió después del año 70 en que se produjo la destrucción de Jerusalén. Entre los años 85 y 90 escribe este evangelio y las 3 epístolas y luego es confinado en la isla de Patmos, donde escribe o recibe la revelación de Apocalipsis. Ahora es cierto que no contamos con mucha más información acerca de la persona de este evangelista. Podríamos decir que él mismo desea ocultar su identidad tras esta especie de anonimato apenas quebrantado cuando se refiere a sí mismo como aquel discípulo al cual Jesús amaba, del cual se dice en el Evangelio capítulo 21 y versículo 24 que fue el que escribió estas cosas. La tradición atribuye a Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y esto se remonta al siglo II después de Cristo. Pero estas evidencias internas no son lo único, pues existen otros rasgos característicos que también tenemos que tener presentes. Por ejemplo, el lenguaje simbólico, el verbo, capítulo 1, versículo 1. Luego,
El agua, capítulo 7, versículo 37, donde Juan el Señor ofrece agua de vida a todos los que quieran beber para tener en ellos una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego, la simbología sobre el pan, también en el capítulo 6, verso 35, y luego cuando habla de Jesús como la luz, en el capítulo 8 y el versículo 12. También Juan utiliza muchas imágenes tomadas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el pastor y las ovejas en Juan capítulo 10, que podemos comparar con Salmo 23, el Señor es mi pastor. También la vid y los pámpanos del discurso del Señor en el aposento alto, Juan capítulo 15, y que podemos relacionar directamente con la profecía escrita por Isaías en el capítulo 5, donde se presenta a Israel como la viña que ha sido plantada y trabajada por el Señor. Las referencias culturales o la naturaleza humana, la boda en Caná, la personalidad de Nicodemo al venir de noche para encontrarse con Jesús. Y hay quienes sugieren que este encuentro se lleva a cabo precisamente en la casa de Juan. Más tarde los detalles que da acerca de la mujer samaritana y también el capítulo 9, el ciego de nacimiento a quien el Señor devuelve la vista. Todos estos detalles son evidencias internas que apuntan a destacar a este discípulo amado como nada más y nada menos que el apóstol Juan, el discípulo del amor, aquel que más tarde entraría en el templo junto con Pedro, que luego representaría a la iglesia delante de las autoridades, que sería enviado a Samaria para ver lo que el evangelio estaba realizando allí, y que finalmente le encontraremos sirviendo al Señor, escribiendo a través del Apocalipsis aquellas 7 iglesias que, partiendo de Éfeso, fueron parte de la labor ministerial y pastoral de este hombre que dejó un ejemplo de entrega, de amor, de pasión. Un hombre que fue cambiado de trueno a un rayo de amor y de esperanza en su relación personal con Cristo, y que hoy nos bendice y nos desafía a nosotros para que podamos autodefinirnos, y realmente la forma en que Él lo hizo es verdaderamente maravillosa. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, has derramado abundante gracia en mi vida como lo hiciste en la de Juan. Tú alumbras mi camino porque eres luz y alimentas mi alma porque eres mi pan. Sacias la sed de mi corazón porque eres agua de vida y me cuidas y acompañas porque tú eres mi buen pastor. Te alabo y bendigo y me postro en gratitud y adoración. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en la vida de Juan, el apóstol del amor.